Hola, ¿qué tal? Y muy buenas a todos por igual, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Gabriel D desde el canal de Dark Horse Films y el día de hoy les traigo la primer review del universo de Godzilla, el cual es nada más y nada menos que el Godzilla con el Heat Ray o el rayo de calor o el aliento atómico como lo conocemos muchos de nosotros, de Godzilla X Kong The New Empire o el Nuevo Imperio. Para iniciar, veremos su empaque, sus articulaciones, accesorios y sus respectivas comparativas con otras figuras. Para ir iniciando, aquí podemos ver el empaque de esta figura, el cual es muy sencillo a decir verdad. Una disculpa si no entra a cuadro, pero ahora el escenario quedó más pequeño de lo normal, ya que es una caja semiabierta, con colores muy resaltantes a simple vista, pero resaltando más y predominando lo que es el color rosado. De esto también debido por los cristales que se encuentran en el interior. En la parte superior de la caja podemos ver el logo del Monsterverse, al cual se atribuye esta serie de figuras, y debajo de esta podemos ver el logo de la película, el cual es Godzilla X Kong The New Empire, respetando también la parte de los colores rosados. En la parte inferior del empaque podemos ver lo que son dos renders de Godzilla y Kong, y al lado de estos podemos ver el respectivo nombre de la figura y los respectivos logos de las marcas, el cual es Toho, Legendary y Playmates Toys. Al reverso del empaque podemos encontrar información acerca de la película en lo que es la parte superior del empaque. Información acerca del personaje debajo de esta misma, el cual es este letrero amarillo, y un render de la misma figura. Que no entra cuadro. Aquí está. En este caso, en estos empaques, aquí viene una etiqueta con la empresa a la cual lo importó, la cual aquí fue Bandai México, y debajo de esto podemos ver las figuras que vienen por parte de la misma web. A simple vista podemos notar que la figura está moldeada e inyectada mayormente en un plástico de color negro. Rápidamente nos podemos dar cuenta del moldeado de las escamas y las marcas del cuerpo de Godzilla, tanto por enfrente como por detrás de esta misma figura. Podemos ver este tipo de detalles, como lo son la mayor parte, puede encontrarse la mayor parte en la cabeza. Podemos ver que aquí tiene moldeadas lo que son el detalle de las escamas. El torso está completamente con este tipo de detalles. Los brazos, o en este caso las patas delanteras, y las patas traseras. La espalda está detallada con las placas dorsales, y la cual se ve que es una pieza aparte, la cual está pegada o ensamblada de cierta forma a lo que resta del cuerpo. Otra cosa más que decir acerca de las placas dorsales es de que estas parecen estar moldeadas en un plástico muy suave, firmes de este lado pero muy suave de las puntas. La figura en sí cuenta con un característico color negro, el cual es el color predominante de la figura, como ya podemos ver. Los ojos están pintados de un color azul con un punto negro que simulan ser la iris de los ojos. Permítanme un momento. Aquí podemos ver la parte de los ojos, como anteriormente les dije, están pintados en un color azul con un puntito negro que me imagino que ha de simular ser la iris. Esto pasa de ambos lados y sorprendentemente está bien pintado. En la parte de los dientes podemos ver que están pintados de un color blanco, y la parte de aquí adentro no se nota por la luz, pero si lo tapamos puede verse un poco rosado aquí adentro. Las uñas o las garras de este están pintadas en un color como tipo grisáceo, y son parte de las uñas pintadas de las patas y de las garras. No se puede ver muy bien, pero están pintadas de un color como un tipo gris, pero un poquito claro, para que se diferencie del resto del cuerpo. La parte de la espalda y de lo que es parte de la misma cola están pintados de un color azul muy claro, y hasta parece estar difuminado en ciertas partes. La verdad desconozco si este sea el término correcto para esto, una disculpa, pero no tengo mucho conocimiento acerca de eso. La articulación de la cabeza, a ver, acércate un poquito, es meramente muy limitada. Tenemos una mínima rotación en lo que es la parte de aquí de la cabeza, pero en lo personal yo no recomiendo moverla más de lo que puede dar. De lo contrario podría romperse la pieza completa, o sea, la parte de la cabeza se podría llegar a romper porque no gira del todo. También tenemos articulación en la boca, como ya pudimos ver, que abre de adentro hacia afuera, o en este caso de arriba hacia abajo. Una cosa chistosa es que parece ser que en mi pieza parece que le dieron un golpazo en la boca de Godzilla, y parece que le desviaron la mandíbula.
A ver si se logra ver bien. A ver, ahí está. Parece que le desviaron la mandíbula de un golpe. Se ve medio raro. Pobre Godzilla. Los brazos pueden girar en un ángulo de 360 grados y no se ven impedidos por nada de la figura. Pueden girar libremente hasta eso. Además, siendo la única articulación que tenemos en esta parte de la zona, debido a que no puede ni flexionar los codos y no puede girar las manos. Por la parte de las patas podemos subirlas hasta esta altura y podemos bajarlas hacia esta. Esto pasa con las dos. Podemos subir hasta aquí y podemos bajar hasta aquí. En mi opinión, siento que esto es una articulación en forma de un ángulo agudo, si se dice así. En un ángulo agudo, o eso creo yo, ya que como tal creo que la distancia es de menos de 80 grados, de lo que es parte de aquí y parte de aquí. Entonces, o puede ser un ángulo recto, ya no sé, pero a veces quiere subir de más o a veces quiere subir de menos, pero siento que esa es la distancia en la que se pueden mover las patas, pues. En la parte de los pies, estos pueden girar completamente en un ángulo de 360 grados o en este caso pueden rotar. Esto pasa con ambos pies. Hicimos la comprobación. Por cierto, esto puede servir para darle ciertas poses y colocarlo en ciertos lugares o darle una pose mínimo más dinámica, ¿no? Ahorita no quiere quedar quieto. No quiere quedarse quieto, pero siento que con estas rotaciones podemos ponerlo en distintas poses. La figura en sí no da para mucho, entonces hay que ingeniárselas de alguna manera. Lo que es la cola también puede girar en lo que son 360 grados. Puede bajar a esta altura y puede subir a esta altura. Puede incluso girar de un lado hacia el otro, de izquierda a derecha. La figura en sí cuenta con 3 accesorios, los cuales son 2 ya deberían de ir por defecto en la figura, pero pues ya vimos que no. Lo que es su cola, esta se puede sacar y viene aparte en forma de accesorio. Aquí ya podemos ver un adelanto, el cual es este pedazo de piel, que ya tendría que ir en la figura en sí, pero pues cuenta como cierta forma un accesorio. Y también contamos con un plástico translúcido, el cual simula ser el aliento atómico. Ya lo habíamos visto, bueno, ya se les enseñé aquí de manera indirecta, pero pues este es el aliento atómico. Es un plástico translúcido, simula ser el aliento atómico y parece un cheto. Para sus respectivas comparativas de tamaño, aquí lo podemos ver con sus compañeros de Wave, los cuales son Kong, Beast Glow y Shimu, que técnicamente esta tendría que ser más grande que él, pero no entremos en esos detalles por el momento. Aquí está con el Godzilla del 54 de Bandai Movie Monster Series, el cual perdí la etiqueta. Y nada más porque no tengo otras figuras de Godzilla o de Kaijus con el Godzilla Evolved, que es la versión que le sigue de el cual podemos ver también en la película. Este Godzilla sin duda es un reempaquetado del Godzilla de la película Godzilla vs. Kong, el cual, si bien el anterior era como de un azul clarito, aquí solo le cambiaron la pintura y, si no me equivoco, las placas dorsales. No estoy muy seguro de eso, debido a que no tengo la otra figura. La figura en sí está bien para lo que es. Siento que es una representación decente de Godzilla por el precio que pide, y además no es la primera propuesta que nos trae Playmates Toys. En cuanto a la altura de esta figura, siento yo, a mi gusto personal, que está bien, pero eso ya es dependiendo de los gustos de cada quien. En lo personal, a mí me gusta mucho esta figura de Godzilla, ya que fue mi primera figura del personaje. También tiene sus ventajas y sus desventajas, como por ejemplo la articulación de la cabeza. ¿Para qué le pone supuestamente que se puede mover si la pieza es fija de esa parte o no tiene un buen rango de articulación? Lo cual, si lo forzamos, podríamos hacer que esta se rompa. Otra deficiencia que veo son las placas dorsales, ya que al ser de un plástico suave, si no las cuidas bien, ya sea por el polvo o si les pones algo muy pesado por encima, las placas pueden llegar a tomar otra forma, ya sea desviándose o rompiéndose debido a la presión y las marcas de estrés que les pueden llegar a salir. En la parte de la cola tiene un poste con unión de ball joint, el cual, si no cuidas bien o si no colocas bien la cola o si aplicas demasiada
demasiada presión se puede llegar a romper, o en este caso, como en mi figura, puede llegar a aflojarse y evitar que entre con facilidad. Hay que tener cuidado con todo esto. Ya fuera de todo esto, considero que es una buena figura, decente si es tu primer figura de Godzilla y a un precio no tan elevado como otras del personaje. Ya para ir finalizando, en lo personal yo te recomiendo esta figura por las razones anteriormente ya mencionadas en este video, y por qué no, para aprovechar que aquí en México ya es o ya va a ser 30 de abril, el cual es Día del Niño. Podrían los niños aprovechar esto. Así que chicos, aprovechen que en las tiendas están resurtiendo por esta fecha y pidan como regalo su figura de Godzilla si es que les interesa o si es que coleccionan figuras. Sin más, muchas gracias por haber visto este video y por haber escogido esta figura en la encuesta de la sección de comunidad. Acuérdense que si subimos cosas, bueno, se van a estar subiendo cosas. Espero que esta review haya sido de su agrado y déjenme saber qué opinan de esta figura en la caja de los comentarios. Espero que mínimo hayan visto o les haya dado yo un dato nuevo que no sabían, pero lo cual lo dudo porque ya subí demasiado tarde esta review. Entonces, sin más, yo soy Gabriel D desde el canal de Dark Horse Films y feliz día del niño y de la niña, o feliz día de los niños y de las niñas, ya que va a ser 30 de abril, si es que me llegan a ver niños, lo cual no sé la verdad, pero bueno. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.